Bueno, hoy vamos a ver el circuito de polarización aplicando teorema de Thevenin. Este circuito vamos a ver va a ser bastante típico y lo vamos a usar mucho en los trabajos prácticos que siguen y se usa mucho en general, ¿no? Así que vamos a empezar a verlo. El típico circuito de polarización es el siguiente, donde a diferencia del circuito que vimos anteriormente tenemos una sola fuente, tenemos solo BCC, no tenemos aparte una fuente BBB, como habíamos visto anteriormente. Entonces, a partir de este circuito, nosotros queremos llegar a la simplificación que vimos antes, ¿no? Que es la que conocemos y podemos analizar fácilmente analizando malla de entrada y malla de salida. Para esto vamos a tener que aplicar el teorema de Thevenin. ¿Está bien? Entonces, vamos a repasar un poco. El teorema de Thevenin establece que si una parte del circuito lineal está comprendida entre dos terminales A y B, esta parte en cuestión puede sustituirse por un circuito equivalente conformado por un generador de tensión, una fuente de tensión constante, en serie con una resistencia. Es decir que si tenemos el bloque de la izquierda, vamos a poder, aplicando Thevenin, transformarlo en el bloque de la derecha. Es decir, es una simplificación bastante útil. Entonces vamos a ver, esto es lo que queremos, ¿no? Transformar el bloque de la izquierda en el bloque de la derecha. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, para calcular esta fuente de tensión BTH, que vemos en el circuito equivalente de Thevenin, se debe desconectar la carga entre los terminales A y B, desconectar esa carga y calcular la tensión que hay entre esos terminales. Como nosotros en el bloque de la izquierda no tenemos esa carga, no tenemos que desconectar nada, simplemente tendríamos que calcular la tensión BAB que hay entre esos bornes. ¿Está? Y ahora para calcular la resistencia de Thevenin, es decir, esa resistencia RTH equivalente, lo que se debe hacer es cortocircuitar las fuentes de tensión y abrir las fuentes de corriente. Una vez que se hace eso, lo que se tiene que hacer es calcular la resistencia equivalente que se ve desde los terminales A y B hacia el otro lado. ¿Está bien? Y de esa manera se calcula la resistencia de Thevenin. Entonces, volviendo a nuestro circuito de polarización, su equivalente de Thevenin se calcularía de la siguiente manera. Nosotros teníamos este circuito. Fíjense, ubicamos los terminales A y B en esos puntos, ¿no? Porque ahí vamos a querer ubicar nuestro equivalente de Thevenin. Entonces, fíjense, vamos a tomar la rama que viene de BCC, pasa por R1 y R2, y nosotros queremos la tensión de Thevenin en esos terminales. Entonces, para calcular la tensión de Thevenin, ¿cómo podemos hacer? Simplemente hay que aplicar un divisor de tensión. Fíjense que me queda BTH, ¿no? La tensión de Thevenin es igual a BCC por R2 sobre R1 más R2. Entonces, ahí ya encontré la tensión de Thevenin en los terminales B a B. ¿Está bien? En los terminales A a B, perdón. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia de Thevenin. Para eso, ¿qué debo hacer? Bueno, tengo que cortocircuitar la fuente de tensión. En este caso no tenemos, pero si hubiera fuentes de corriente habría que abrirlas, o sea, dejar una llave abierta. Y ahí calcular la resistencia de Thevenin que se ve desde los terminales A a B hacia el otro lado. Entonces, este era el circuito que teníamos. Fíjense que reemplacé el punto de tensión BCC por la fuente BCC. Y la cortocircuité. ¿Está? Y lo que se busca es la resistencia equivalente que se ve desde los terminales AB hacia la izquierda, ¿no? Obviamente con la tensión BCC cortocircuitada como se ve ahí. Eso es un cortocircuito. ¿Está bien? También se le suele llamar se pasiva la fuente. ¿Estamos? Entonces, fíjense que una vez que se cortocircuite esa fuente, si se fijan bien, me queda R1 en paralelo con R2, simplemente acomodando el circuito. Entonces, la resistencia de Thevenin se calcula como R1 en paralelo con R2, es decir, R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Está bien? Entonces, el circuito equivalente de Thevenin queda de la siguiente manera, ¿no? Y se calcula con B
VTH, o sea, V de Thevenin, igual a VCC por R2 sobre R1 más R2. Y la RTH, o sea, resistencia de Thevenin, R1 en paralelo con R2, o sea, R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, habiendo visto esto, ya podemos adaptar nuestro circuito de polarización original aplicando el teorema de Thevenin. Nos queda lo siguiente. Fíjense que la fuente VTH y la resistencia equivalente RTH calculadas son BBB y RBB del ejercicio que vimos anteriormente. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a ver un ejemplo para terminar de entender y plasmar esto por ahí un poquito más claro. Lo que nos pide el ejemplo es simplificar el siguiente circuito de polarización. Y nos da el mismo circuito que antes, que empezamos a analizar, pero con valores. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Buscar el equivalente de Thevenin para poder adaptarlo al circuito que vimos recién. Entonces, según el análisis visto, tenemos dos cosas. Que la VTH o BBB es igual a BCC por R2 sobre R1 más R2. Y a su vez tenemos que la RTH o la RBB es igual a R1 en paralelo con R2. Entonces, si analizamos la BBB, va a ser 9 volt por 10K sobre 33K más 10K. Esto nos da 2,093. Y lo aproximamos a 2,1 volt a BBB. Si analizamos ahora la RBB y ponemos los valores, nos da que es 33K por 10K sobre 33K más 10K. Y esto nos da una RBB de 7,67 kΩ. Por lo tanto, el circuito queda de la siguiente manera. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá ya usamos el circuito equivalente de Thevenin. Y a partir de este punto ya podemos analizar las mallas de entrada y la malla de salida, como vimos en la teoría anterior, en los videos anteriores. ¿Está bien? Así que bueno, eso es todo por ahora.